Hola, soy el hermano Walter. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Estás completamente seguro que después de esta vida irías al cielo? A menudo le pregunto esto a las personas y lo que me contestan son: no lo sé, no, o tal vez sí, si soy una buena persona. Pero la Biblia nos dice algo totalmente lo contrario. La Biblia nos deja claro que podemos tener la seguridad que vamos a ir al cielo después de esta vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan, capítulo 5, verso 13, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, aquí la Biblia nos está dejando claro que podemos tener esa certeza de que vamos a ir al cielo después de esta vida. Pero antes tenemos que reconocer algunas cosas. La primera es lo siguiente, está en Romanos capítulo 3, verso 10, que dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. En el verso 23 más abajo nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es evidente, la Biblia nos dice claramente que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno en la tierra, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. La Biblia nos dice también en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que la Biblia nos está diciendo en este versículo es que hay un precio por ese pecado, y el cual es la muerte. Y cuando la Biblia se refiere a muerte, no solamente se refiere a una muerte física del cuerpo, en la que todos vamos a pasar, sino una muerte espiritual también, que es nuestra alma mandada al infierno como castigo por nuestros pecados. La Biblia habla también en Apocalipsis 21:8, pero los temerosos, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ahora, claro está, la primera muerte que nos habla la Biblia es la muerte física del cuerpo, y la segunda nos habla que es el lago de fuego. Y Dios no va a pasar por alto ese pecado y lo tiene que castigar. Amigo, no me complace decirte a mí esta noticia tan triste. Ahora, hasta lo que te he dicho aquí son malas noticias. Pero yo no solo he venido a compartirte la mala, sino también la buena. Y la buena noticia, o también otra palabra que conocemos comúnmente, el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Y tú te preguntarás, ¿cuál es esa buena noticia? Pues déjame decirte que la buena noticia nos la dice 1 de Corintios, capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. También la Biblia nos dice que hace más de 2000 años Jesucristo se hizo carne, naciendo de una virgen. La Biblia dice que vivió una vida perfecta, Él jamás pecó. Fue tentado en muchas otras cosas, como todos nosotros, pero Él jamás cayó. La Biblia nos dice que fue rechazado por su pueblo, los judíos, apresado por las autoridades romanas y llevado en obediencia a una muerte y muerte de cruz, mi amigo. Cuando Jesús estuvo en la cruz crucificado, Él llevó todos nuestros pecados así, consigo sobre sí, para pagarlos completamente por ti y por mí y los de todo el mundo. Amigo, la Biblia dice que también fue sepultado, y la buena noticia también es esta, que al tercer día resucitó venciendo a la muerte. La Biblia nos dice también en Efesios capítulo 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Alguna vez escuchaste la palabra gracia? La palabra gracia significa favor no merecido, y eso es lo que básicamente es la salvación. Que Dios nos dio, nos otorgó la salvación, no porque lo merecemos, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, sino por gracia, por su misericordia. La Biblia también nos dice
pues sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amigo, la salvación, la Biblia nos es clara que la salvación solo es por medio de la fe. ¿Y qué es fe? Fe es creer, confiar, depositar tu seguridad en algo. En este caso, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo como pago único y suficiente por tus pecados. Él ya los pagó completamente. Yo, mi amigo, no puedo pagar tus pecados y tú no podrías pagar los míos, ni ningún otro. Solamente en Jesucristo está la salvación. La Biblia nos dice que esto no depende de nosotros, pues es un don de Dios. Un don es una dádiva, un regalo, y un regalo es gratuito, sin condición. Déjame darte un ejemplo. Si yo te dijera, te regalo esta Biblia, pero me tienes que dar 20 soles, ¿sería un regalo? No, ¿verdad? Porque le estoy poniendo un precio. Pero, a ver, con otro ejemplo. ¿Qué pasa si te digo, te regalo esta Biblia, pero tienes que recoger todas las basuritas que hay aquí en el parque? ¿Sería un regalo? No, ¿verdad? Porque estarías empleando un esfuerzo, un trabajo, a cambio de esto, que es la Biblia. Pero, déjame decirte que la Biblia te dice claramente que la salvación no es a cambio de nada, es sin condiciones y es un regalo precioso de Dios. No es por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que no es por tus acciones, tus méritos, tu esfuerzo, tu trabajo, para que no te jactes, no te creas digno ni merecedor de esa salvación, porque todo es por gracia y misericordia de Dios. Amigo, déjame decirte también que la salvación que una vez Dios te da, no la puedes perder, porque no depende de tus obras. No es porque voy a la iglesia, no es porque me bautizo, no es porque doy dinero a los pobres, no es porque leo mi Biblia todos los días, ni guardo los mandamientos o me aparto de mis pecados. La Biblia deja clara que la salvación es solamente y únicamente por la fe en la obra de Jesucristo. En ese momento, cuando tú crees, la Biblia dice que tienes esa vida eterna y has pasado de muerte a vida. Déjame decirte que una vez que Dios te otorga la salvación, Él no te la va a quitar, porque Él te la regaló. Ahora, mi amigo, que la salvación sea solamente y únicamente por la fe, no quiere decir esto tampoco que puedo vivir mi vida como me da la gana. Y quizás te preguntarás, ¿y qué con las obras? Pues déjame decirte que la Biblia nos dice en Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que en el momento que tú crees, Dios te da la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y ahora te pregunto, si tú tuvieras un hijo y su hijo se porta mal, ¿dejaría de ser tu hijo? No, ¿verdad? La conducta no determina la salvación, sino solamente tu fe. Pero si bien es cierto que una vez que creemos en Él, inmediatamente nos hacemos hijos de Dios, no podemos dejar de ser hijo de Dios. Pero la Biblia también habla de la disciplina. Por otro lado, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama, castiga, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? La Biblia es clara, mi hermano, que cuando una vez que creemos y somos hijos de Dios, somos hijos una vez y para siempre, y no podemos dejar de ser hijo de Dios. Pero ahora, la Biblia dice que como Dios te ama, y si te portas mal, y si vives descarriadamente, como tú quieres, la Biblia dice que Dios te va a disciplinar, pero ya no con el infierno, porque recuerda, Él ya pagó todos tus pecados, los pecados pasados, presentes y los pecados futuros. Entonces, como te decía, la Biblia nos dice que Dios nos va a disciplinar aquí en esta tierra, pero el castigo vendría a ser un castigo físico, como a hijos. La Biblia, como te digo, que Dios dice
que como nos ama, nos va a disciplinar aquí físicamente. Y tú te preguntarás, ¿cómo Dios me puede disciplinar aquí? Bueno, la Biblia nos da miles de ejemplos. Dios puede hacer que te vaya mal en tu estudio, en tu trabajo, darte alguna enfermedad, que te pase un accidente, incluso hasta quitarte la vida si sigues pecando y cometes pecados graves. Pero recuerda, esa salvación que Dios te la dio es un regalo, una vez y para siempre, totalmente gratuito y no se puede perder. Entonces déjame decirte una última pregunta. ¿Tú crees que Jesucristo murió por tus pecados? ¿Crees que fue sepultado y que resucitó al tercer día? La Biblia dice que si lo crees, tienes vida eterna. Ahora, Dios nos dio la vida eterna, no dijo una vida temporal, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo te dijera que tú en este mismo momento tienes vida eterna, pero mañana cometes un pecado grave? Y lo vas a hacer, porque la Biblia dice que pecamos todos los días, en pensamiento, en palabra. Ahora, si cometieras pecados el día de mañana, no vas a perder esa salvación, porque recuerda, la salvación es un regalo y es vida eterna. Dios no te dio una vida temporal. Déjame ayudarte en una oración sencilla, pequeña, pero poderosa. Inclina tu rostro y cierra los ojos. Y repite después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que merezco el infierno. Pero creo que moriste por mis pecados y que resucitaste. Gracias por morir en la cruz por mí. Te pido que hoy me salves. Gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjame felicitarte y darte la bienvenida a formar parte de la familia de Dios. Muchas gracias.